Durante siglos, millones de personas han repetido las mismas imágenes. Pan partido en dos, vino en una copa, peces multiplicándose bajo el sol de Galilea. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? ¿Y si lo que Jesús comía cada día, no en los milagros, sino en la vida real, fue muy distinto a lo que imaginamos? Hoy no vamos a hablar de símbolos. Vamos a hablar de comida real. De lo que se cultivaba, se cazaba, se prohibía y se compartía en la Palestina del siglo I. Porque Jesús no vivió en un cuadro. Vivió en un mundo duro, bajo ocupación romana, con hambre, impuestos, sequías y leyes religiosas estrictas. Y lo que ponía en su mesa decía mucho más de su mensaje de lo que creemos. Usaremos textos bíblicos, hallazgos arqueológicos, documentos históricos judíos y romanos, y estudios modernos sobre la dieta del antiguo Medio Oriente. Descubriremos qué comía Jesús en su día a día, qué alimentos eran un lujo y cuáles eran supervivencia, qué platos estaban prohibidos, y por qué compartir la comida era un acto profundamente revolucionario. Y al final, entenderás que lo que Jesús comía no solo alimentaba su cuerpo, sino que reforzaba cada palabra que predicaba. Prepárate. Porque para entender a Jesús, primero hay que sentarse a su mesa. El mundo donde Jesús comía. Imagina despertar en Galilea hace 2000 años. No hay supermercados. No hay refrigeración. No hay abundancia. El mundo donde Jesús vivió era rural, pobre y controlado. Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y la mayoría de las familias sobrevivían día a día, dependiendo de lo que la tierra pudiera darles, y de lo que los impuestos les permitieran conservar. La comida no era un placer. Era supervivencia. La dieta del pueblo judío del siglo I estaba determinada por tres cosas: el clima y la tierra, las leyes religiosas, la opresión económica romana. La mayoría de la gente, incluido Jesús, comía 2 veces al día. Un pequeño alimento al amanecer. Y una comida sencilla al caer la tarde. Nada de banquetes. Nada de exceso. El alimento base era el pan, pero no el pan blanco que conocemos hoy. Era un pan oscuro, áspero, hecho de trigo, cebada o una mezcla de ambos. Se molía en casa, se amasaba a mano y se cocía rápidamente sobre piedras calientes. Cuando Jesús hablaba del pan de cada día, no hablaba en metáforas bonitas. Hablaba de no morir de hambre mañana. A ese pan lo acompañaban alimentos humildes. Lentejas, habas, garbanzos, cebollas, ajo, hierbas silvestres. Comida simple, repetitiva, pero suficiente para seguir caminando. Y aquí aparece el primer dato que casi nadie menciona. El vino no se bebía como hoy. Siempre se mezclaba con agua. Beberlo puro era visto como inmoral, incluso peligroso. Jesús creció en un mundo donde la moderación no era una virtud, era una necesidad. Y sin embargo, en medio de esa escasez, había alimentos que eran considerados tesoros. Comidas que solo aparecían en momentos especiales. Comidas que, cuando Jesús las mencionaba, todos entendían su valor real. El sabor del lago, peces, redes y supervivencia. Si hubo un aroma constante en la vida de Jesús, no fue el incienso. Fue el olor del lago. El mar de Galilea, que en realidad es un lago, era una de las principales fuentes de alimento de la región. Jesús no solo lo conocía, creció alrededor de él. Varios de sus discípulos eran pescadores. No por vocación espiritual, sino porque era una de las pocas formas de comer. El pescado no era un lujo, pero tampoco era diario para todos. Se consumía principalmente de 2 formas. Fresco, cuando la pesca había sido buena. O salado y seco,
para conservarlo durante semanas. La arqueología ha confirmado la existencia de talleres de salazón alrededor del lago, donde el pescado se secaba al sol y se transportaba a otras regiones. Era proteína, comercio y sustento, todo en uno. Cuando los evangelios hablan de Jesús comiendo pescado después de la resurrección, no es un detalle casual. El pescado era comida real, cotidiana, reconocible. Era la prueba de que no era un espíritu, sino alguien que comía lo mismo que el pueblo. Pan y pescado. Una combinación tan común que nadie la cuestionaba. Y entonces ocurrió algo que todos recuerdan. La multiplicación de los panes y los peces. Pero aquí hay algo que casi nunca se dice. Ese milagro no mostró abundancia extravagante. Mostró suficiencia compartida. 5 panes. 2 peces. Comida de pobres. Jesús no multiplicó corderos, ni banquetes romanos. Multiplicó lo que el pueblo ya conocía. Y aún así, había un alimento que marcaba una línea clara entre lo puro y lo impuro. Un alimento que Jesús nunca habría probado, sin importar el hambre. Un alimento que, para un judío del siglo I, representaba desobediencia a Dios. Lo prohibido, lo que Jesús nunca comió. Para entender qué comía Jesús, primero hay que entender que estaba estrictamente prohibido. Jesús nació, vivió y murió como judío. Eso significa que seguía las leyes alimentarias del Kashrut, establecidas en la Torá. No eran simples costumbres. Eran mandamientos. El cerdo estaba absolutamente prohibido. No importaba el hambre. No importaba la pobreza. Comer cerdo era una ruptura directa con la identidad religiosa. Y no era el único. También estaban prohibidos mariscos y crustáceos, peces sin escamas, aves consideradas impuras, sangre de cualquier animal. Todo animal debía ser sacrificado de una forma específica. La comida no era solo nutrición. Era obediencia espiritual. Esto es clave para entender a Jesús. Cuando él compartía la mesa con pecadores, cobradores de impuestos o marginados, no rompía las leyes alimentarias. Rompía las barreras sociales. Comía pan, pescado, legumbres. Pero con personas con las que no se debía comer. En el mundo judío del siglo I, comer con alguien significaba aceptación. Significaba, te reconozco como parte del pueblo. Por eso sus comidas escandalizaban tanto. No por lo que había en el plato, sino por quién estaba sentado a su lado. Y aquí aparece otro dato fascinante. La carne roja no era común. El cordero se comía casi exclusivamente en Pascua. El resto del año, la mayoría de las personas apenas probaban carne. Así que cuando Jesús habla del sacrificio del cordero, no lo hace como un concepto cotidiano, sino como algo sagrado y excepcional. Pero había un alimento que estaba por encima de todos. Uno que no era diario, pero que unía a las familias, marcaba celebraciones. Y sellaba promesas. Un alimento dorado. Espeso. Valioso. Sabores dorados, miel, aceite y lo que daba vida al pan. En un mundo de comida simple, había sabores que transformaban todo. No eran abundantes. No eran baratos. Pero cuando aparecían, cambiaban una comida común en algo memorable. La miel era uno de esos tesoros. La expresión bíblica tierra que emana leche y miel no era poesía exagerada. La miel, en su mayoría miel silvestre, era el principal endulzante del mundo antiguo. No había azúcar. La miel representaba energía, bendición y prosperidad. Juan el Bautista sobrevivía con langostas y miel silvestre. Una dieta extrema, pero real. Jesús conocía perfectamente ese sabor. El aceite de oliva era aún más importante. No solo se usaba para cocinar, sino también para conservar alimentos, ungir el cuerpo, encender lámparas y rituales religiosos. Un pan seco, con un poco de aceite y hierbas, podía ser una comida completa. Cuando Jesús habla del buen samaritano que unge las heridas con aceite, no está describiendo algo lujoso.
Está describiendo lo más valioso que alguien podía llevar encima. Y luego estaba la sal. No para dar sabor, sino para conservar la vida. Sin sal, el pescado se pudría. La comida se perdía. El esfuerzo era inútil. Por eso cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, no habla de algo decorativo. Habla de lo que impide que el mundo se corrompa. Pero ahora, imaginemos una escena distinta. Una mesa preparada. Una celebración especial. Un momento donde Jesús sabe que será la última vez que compartirá comida con los suyos. En esa mesa, cada alimento tiene un peso eterno. Entraremos en la última cena. Y entenderemos qué se comió realmente. ¿Y qué significó? La última mesa, comida, memoria y despedida. La habitación estaba en silencio. No era un banquete romano. No había platos rebosantes ni copas de oro. Era una cena de Pascua judía. Y eso lo cambia todo. La Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada alimento en la mesa tenía un significado antiguo, aprendido desde la infancia. Pan sin levadura. Rápido de hacer. Pan de huida. Pan de gente que no tuvo tiempo de esperar. Vino mezclado con agua, compartido en varias copas a lo largo de la cena. Hierbas amargas, recordando la amargura de la esclavitud. Cordero, probablemente presente, sacrificado según la ley. Jesús no improvisa nada. Toma alimentos conocidos, cargados de historia. Y los redefine. Cuando parte el pan, no lo presenta como comida. Lo presenta como entrega. Cuando levanta la copa, no habla de celebración. Habla de pacto. Nada en esa mesa es casual. Todo es memoria. Todo es despedida. Pero aquí está el detalle más humano de todos. Jesús come. No se aparta. No ayuna. No se eleva por encima de los demás. Comparte el mismo pan. Bebe de la misma copa. Acepta la última comida como cualquier hombre lo haría. Y después, sale a caminar. Al huerto. A la noche. Al miedo. A partir de ese momento, la comida desaparece del relato. No hay más mesas. No hay más pan partido. Solo queda el recuerdo. Entraremos en el silencio. En lo que no se comió. En el ayuno. Y en lo que todo esto nos revela realmente sobre Jesús. Lo que quedó en la mesa. Después de la última cena. No hay más comida. Hay caminatas nocturnas. Hay sudor, miedo y silencio. Hay un cuerpo que ya no se alimenta. Jesús ayuna. No como un ritual, sino como lo hace alguien que ya lo ha entregado todo. Y entonces entendemos algo esencial. Jesús no predicó desde la abundancia. Predicó desde la mesa sencilla. Comió lo mismo que el pobre. Pan áspero. Legumbres repetidas. Pescado cuando había suerte. Aceite y sal cuando se podía. Nunca comió para acumular. Nunca comió para exhibir. Nunca comió solo. Cada alimento que tocó hablaba de su mensaje. El pan, compartido. El pescado, suficiente. El vino, moderado. La mesa, abierta. Entender que comía Jesús no es una curiosidad histórica. Es una pregunta incómoda. Porque nos obliga a mirar cómo comemos nosotros. ¿Con quién compartimos? ¿A quién dejamos fuera de la mesa? Tal vez por eso, 2000 años después, su mensaje sigue vivo. No porque multiplicó comida, sino porque enseñó que nadie debería pasar hambre cuando hay pan para compartir. Y quizá, si hoy nos sentáramos a su mesa, descubriríamos que sigue siendo simple, pero profundamente transformadora.